En los albores del fenómeno, Salvador Allende, en su discurso de diciembre de 1972 ante Naciones Unidas, había lanzado una clara advertencia respecto del rol del capital transnacional. Cito Allende, el discurso ante Naciones Unidas, lo pueden encontrar en YouTube. Y lloran. ¿Por qué dice? En 1972. Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, lo dice en 1972, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Fin de la cita de Salvador Allende. Algunos dicen que fue el discurso que selló la muerte de Salvador Allende. Este discurso en Naciones Unidas en diciembre del 72. En ese discurso llevan documentos, ¿no?, que muestran que la AT&T y todas las empresas transnacionales son las que están atrás de lo que está pasando en Chile. Lleva todos esos documentos a Naciones Unidas. La desarticulación de lo colectivo operó de maneras muy diferentes a lo largo del mundo. En todas partes incluyó persecución y violencia en dosis diferentes. Desde las dictaduras latinoamericanas hasta las racias en universidades, huelgas y manifestaciones en Estados Unidos e Inglaterra, muy poco difundidas, por cierto. ¿Sí? No tenemos mucha documentación de lo que pasaba y de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Bueno, a menos que estemos suscritos a algún canal, no se ve, pero en la década del 60 y principios del 70, la violencia con la que se reprimió en las universidades, o sea, la policía en Estados Unidos entraba a la universidad y se llevaba a los estudiantes de los premios, ¿no? O sea, sin ninguna, ya afuera. La transformación de la estructura trajo consigo la transformación de la cultura. En palabras de Margaret Thatcher, la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma. En la Argentina de los 80, la elevada tasa de inflación, 286% de promedio anual, sin incluir en el 89, ¿no?, que fue el año de la hiper, era presentada como el problema central y se planteaba como producto de la emisión monetaria que a su vez tenía su origen en el gasto público. Se hacía responsable de la inflación y caída de la economía a las políticas estatistas de los gobiernos peronistas, a la vez que se agitaba el fantasma de la amenaza comunista en el marco de la Guerra Fría. El discurso fue implantado, por tanto, en condiciones de represión y terrorismo de Estado, con la actividad política y sindical reducida a su mínima expresión, ¿no? Esta primera experiencia de implantar el discurso neoliberal en la dictadura es con represión, ¿sí?, pero con gran propaganda, ¿no? Por ahí de vez en cuando aparecen los ejemplos de la propaganda en relación a lo que era el gasto público o a la ineficiencia de las empresas nacionales, ¿no?, en la dictadura. El discurso hunde sus raíces en etcétera. La propuesta era achicar el Estado, lo que se lograría al privatizar las empresas estatales y reducir el empleo público y el gasto público en general. Esto debía ir acompañado de una apertura de la economía con vistas a que la competencia eficientizaría el desempeño local, frente a lo que se presentaba como el fracaso de la industrialización por sustitución e importación, ¿no? O sea, en este péndulo, el modelo ortodoxo se llama industrialización por sustitución e importaciones, ¿no? Y entonces se planteaba que por haber protegido durante tanto tiempo a los empresarios locales eran ineficientes. Entonces, que abrir la economía iba a permitir eficientizar. En realidad lo que permite es que quiebren todas las empresas productoras energéticas. En un marco desregulado y lo que se decía con reglas de juego claras. En este contexto, ¿sí?, ya en los 90, se presenta el credo neoliberal como un discurso racional, neutral y científico. No ideológico, sino técnico. Beltrán, que es un autor que estudia el tema que yo también estudié en mi tesis, el tema de por qué los empresarios avalan el discurso neoliberal, ¿no? Tiene una tesis sobre eso en términos generales, yo lo estudio específicamente en relación a la industria de la confección en Córdoba. Él destaca que los portavoces de este discurso neoliberal fueron economistas graduados en el MIT o en Harvard,
provenientes de familias de clase media, que reemplazaron a los viejos representantes del discurso, ¿no? Por ejemplo, Alzogaray, que era el viejo representante del discurso liberal, quienes por lo general, ¿no? Aquellos viejos eran abogados o ingenieros pertenecientes a la oligarquía terrateniente argentina. El nuevo discurso basado en la racionalización, el realismo, la eficiencia, la modernización, fue adoptado sin discutir sus postulados generales, las reformas específicas que se desprenderían de ellos y tampoco sus efectos, convirtiéndose en una doxa la naturalización del antiestatismo y la liberalización de la economía. Eso es todo, ¿sí? O sea, hasta hoy ese discurso se presenta como un discurso científico y técnico, ¿no? Sin pensar, hay un autor que se llama Manfred Machnick, un economista, que dice: nada más evidente que la economía no funciona como una ciencia porque viene ofreciendo, ¿no?, las mismas respuestas que no funcionan. O sea, cualquier ciencia frente a una respuesta que no funciona prueba con otra. Si seguimos probando la misma respuesta, es que no estamos usando un pensamiento científico en términos generales. Esto también lo plantea Mariana Heredia. Mariana Heredia es una socióloga de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín. Ella tiene un libro sobre el ascenso de los economistas al poder, ¿no? Entonces analiza fuerte toda esta cuestión de cómo, digamos, esta idea de un discurso racional y técnico frente a lo que en ese momento no se llamaba populismo, pero frente a la ineficiencia, ¿no? Era presentado como un discurso básicamente ineficiente, ¿no? Y el que el Estado invirtiera en empresas públicas, bueno, esto era para mantener un clientelismo político. Legitimados por la ortodoxia interna, los gobiernos neoliberales de América Latina también reciben avales financieros. Gran parte de la liquidez financiera posterior a la crisis del petróleo estará disponible en forma de créditos blandos y a largo plazo que blindarán progresivamente las soberanías nacionales. Sobre todo luego de que en 1982 se completara la purga de todas las influencias keynesianas que pudieran existir al interior del FMI, y este organismo, junto con el Banco Mundial, se convirtieran en centros de propagación y difusión del fundamentalismo del libre mercado. Harvey señala que las renegociaciones de deuda en los países latinoamericanos en los 80 pusieron de manifiesto una diferencia clave entre el liberalismo y el neoliberalismo. Y esto es súper importante para entender en dónde estamos hoy. Ya que, y cito a Harvey, bajo el primero, bajo el liberalismo, los prestamistas asumen las pérdidas que se derivan de decisiones de inversión equivocadas. Yo presté a alguien que sabía que no me iba a devolver, la culpa es mía que le presté. En cambio, en el liberalismo, los prestatarios son obligados por poderes internacionales y por potencias estatales a asumir el coste del reembolso de la deuda sin importar las consecuencias que esto pueda tener para el sustento y el bienestar de la población local, ¿no? Hay un antropólogo contemporáneo, que ya falleció, pero es David Graeber, que él tiene un libro que se llama En Deuda, y él parte su estudio de la deuda, ¿no?, que es alucinante, por ejemplo, antropología, un libro así, que te vuela la cabeza, pero él parte de plantearse esto a partir de una anécdota. Él se preocupa por estudiar la deuda a partir de una anécdota que dice, él es un tipo muy tímido, era un tipo tímido, así en términos generales, con una reunión que lo invita no sé si en Oxford o en Cambridge, en una universidad de Inglaterra, y entonces le presentan, dice, como ya sabían que era antropólogo, en una reunión así de economistas y todo lo demás, le presentan a la que parecía la más piola de las que estaban ahí, que era una mujer que se encargaba de trabajar en países del tercer mundo y todo eso. Y entonces, la economista le pregunta a qué se dedicaba él, entonces él dice, bueno, vengo a estudiar en Madagascar los resultados de la deuda que tenía Madagascar. Entonces dice, ¿pero qué resulta? Dice, no, porque Madagascar, para poder pagar la deuda, dejó de invertir en salud y entonces volvieron enfermedades que habían desaparecido y él le da los datos de la cantidad de población que había muerto, ¿no?, en función de que el Estado había decidido pagar la deuda. Y entonces que la mujer dice, se suponía que era la que mejor me iba a entender, dice, bueno, pero ellos habían tomado una deuda y la tenían que pagar. Y si yo le estaba diciendo
que la había pagado, ¿no? El que tomó la deuda, sino la gente que se había muerto, ¿no? Entonces, por eso él se preocupa por esto. Y Harvey plantea eso, que es esa transformación de entender la deuda como un problema del deudor, pero que no solamente es un problema del deudor, sino que hay organismos internacionales que te obligan a pagar eso, es una diferencia fundamental de la economía anterior, digamos, del liberalismo y el neoliberalismo, y que implica, ¿no?, un grave ataque a las soberanías, ¿no?, nacionales.